la inteligencia artificial, en primer lugar, jamás los va a sustituir. En segundo lugar, la inteligencia artificial puede ser más bien la mejor aliada de ustedes. ¿Podrías considerar, Lucía, que la IA se está utilizando de manera adecuada en nuestro país? ¿Cómo le explicarías al niño de 3, al niño de 5, al niño de 7, al de 12, según su edad, qué significa la inteligencia artificial? No. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Corefo, Voces que Educan, un espacio donde analizamos y sobre todo reflexionamos acerca de los grandes desafíos y oportunidades de la educación de hoy. En la última década, tanto en el Perú y en el mundo, la educación ha experimentado cambios realmente vertiginosos. Uno de esos cambios es la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras aulas, la cual hace que el docente se cuestione acerca de cómo evaluamos, cómo diseñamos nuestras herramientas, así como también nuestros recursos. En ese sentido, nos preguntamos, ¿la IA ya es parte de la educación? ¿Estamos realmente preparados para usarla en nuestra práctica docente? Precisamente, tomando en cuenta este contexto importante, hoy el tema que vamos a abordar es inteligencia artificial y la sistematización docente. Para ello, nos acompaña Lucía Acurio, directora global del grupo EduTech, quien además ha recibido un importante reconocimiento global de Women in Tech por su trayectoria en tecnología y educación. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias por acompañarnos en la edición de hoy. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí y compartir una vez más con Corefo. Siempre contenta cuando Corefo me invita por toda la trayectoria que tiene Corefo, de todo lo que hacen por la calidad de la educación. Así que gracias. Lucía, el mundo cambió, las aulas cambiaron en los últimos años y así como hubo ese cambio, también los estudiantes cambiaron su forma de analizar e interpretar la realidad. Y tomando en cuenta ese importante escenario, nosotros como docentes debemos reflexionar acerca del uso de la IA en la educación. En ese sentido, y desde tu vasta experiencia en educación, ¿cómo definirías la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Bueno, yo empezaría por hacer un poquitito de historia para entender en qué contexto nos hallamos hoy día cuando hablamos de inteligencia artificial en educación, ¿no es cierto? Porque inteligencia artificial que ya entra en el ámbito de educar o de formar o de utilizar algún tipo de tecnología como esta para enseñar algo o para aprender algo, ya viene, en verdad, desde antes de los 60s. Entonces, estaba ahora revisando un poco desde cuándo era exactamente, y realmente en los 60s, o sea, es decir, la IA empezó en educación cuando yo nací, porque yo nací en el 60, ¿ok? Y ahí ya puedes encontrar algunos primeros indicios de desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial con los cuales se podía aprender algo. Entonces, claro que después pasan los años, pasan décadas inclusive, donde no entra en la escuela la IA. Y sí podríamos decir que alrededor de los 90 ya es algo que se comienza a desarrollar. Es decir, y plataformas, software, como decíamos, ¿no? En ese momento, un software que podía incorporar, por ejemplo, para aprender inglés, ¿no? Para desarrollar la fluidez comunicativa del idioma inglés, apoyado también en inteligencia artificial. Más que nada, en estas épocas donde hemos tenido décadas ya del uso de inteligencia artificial con plataformas, el uso que se ha dado es desde lo que se llama el deep learning, machine learning, o sea, el aprendizaje de una máquina para que haga algo en la educación, en el aprovechamiento del proceso educativo, del quehacer educativo. Luego de eso también todo lo que tiene que ver con el aprendizaje adaptativo, la inteligencia artificial en estos programas, en este software, que puede ser para matemáticas, para inglés, para comprensión lectora, para muchas cosas que hay, puedes utilizarlo para, sobre todo son herramientas para el docente, para lograr un aprendizaje más adaptativo, lo que se llama el deep learning, deep de aprendizaje profundo,
desde el lado de la propia herramienta, del propio asistente tecnológico de inteligencia artificial. Es decir, recoges muchísima información y con eso puedes, como docente, apoyarte en esas tecnologías de inteligencia artificial para hacer un aprendizaje más personalizado, más adaptativo, mejor retroalimentación a cada uno de los estudiantes basado justamente en esas tecnologías de inteligencia artificial. Luego, ¿qué viene? Viene Broom, esta gran disrupción, ¿no?, que se lanza en el 2023, todavía como que no se pensaba este impacto que va a haber en la escuela, o sea, cómo cambia la escuela, cómo vamos a tener que hablar de una nueva escuela, de un nuevo docente, y viene este tema de la inteligencia artificial generativa, con todo lo que eso implica, y ahora, inclusive, esas plataformas, esos programas, esas herramientas que usamos en el día a día, algunas de estas las usamos en la escuela para hacer presentaciones, para trabajar con hojas de cálculo, para crear documentos, para diseñar cosas, ¿no es cierto?, para crear contenido, para curar contenido, todo tipo de herramienta que estemos usando tecnológica, hoy día se le puede incorporar un asistente de inteligencia artificial también, ¿ya? Entonces son como 3 tipos de usos que es importante tener un poquito claro. Definitivamente es importante poder manejar esos conceptos para poder y para que los docentes tengan claro a qué se están enfrentando, ¿no? Qué es lo que tienen frente a ellos. Y remitiéndonos al espacio local, a la realidad peruana, ¿podrías considerar, Lucía, que la IA se está utilizando de manera adecuada en nuestro país? De hecho, como sabemos, no somos un país de primer mundo, soñamos con ser un país de primer mundo, pero todavía estamos un poco lejos de eso. Y en los países de primer mundo, pues obviamente cualquier tipo de disrupción tecnológica es absorbida favorablemente en la educación de la mejor manera, inclusive considerando todos los aspectos de los riesgos, enfrentando esos riesgos, pero ¿para qué? Para aprovecharla proactivamente dentro de la experiencia de aprendizaje dentro del aula, ¿no? En nuestros países, y en el caso concreto de Perú, pues siempre nos toma un poco más de tiempo, siempre comienzan primero que nada el miedo, y es un miedo que genera muchas veces, esa incertidumbre muchas veces genera más bien prohibiciones, o sea, resaltar mucho más, ¿no?, los riesgos, los posibles efectos negativos. Eso es lo que más puede salir al comienzo, hasta que comenzamos un poquito a hacer pausa y a decir, bueno, veamos todo lo que podemos aprovechar, como lo están haciendo países de primer mundo. Aprendamos de esos, ¿no? Y, por supuesto, trabajando siempre con los temas de los posibles riesgos. Entonces, educación privada, sí, de hecho, está trabajando en esto. Tú puedes ver que ya todos los colegios prácticamente a nivel de la educación privada están preocupados por tener programas de capacitación a los docentes para ver cómo lo pueden aprovechar. Y en la educación pública sería injusta de decir, no, ahí todavía no está pasando casi nada. Está empezando a ocurrir definitivamente, inclusive se piensa normativa desde la propia PCM, ¿no?, de la Presidencia del Consejo de Ministros, se creó todo un tema de qué hacemos con la inteligencia artificial. Hay cámaras, soy parte de una cámara peruana de inteligencia artificial y el primer capítulo que estamos empujando es obviamente dónde está todas esas áreas en las cuales necesitamos preparar a la gente. En este caso, educación es una de las áreas priorizadas, por supuesto, para preparar a docentes, a directivos. Los directores son claves, o sea, los líderes pedagógicos son piezas claves, no son líderes solamente administrativos, ¿no es cierto? Piezas claves para llevar esto a sus escuelas. Sí se está trabajando alianzas público-privadas y propiamente desde Minedu podemos decir que definitivamente se están dando pasos en firme para que haya una mayor preparación, no solamente de los docentes de innovación pedagógica, este concepto que tenemos, ¿no?, en la educación pública de tener en las instituciones educativas cada vez más equipamiento para que puedan aprovechar, y esta figura de un docente que se ocupa de eso, pero ese es el docente tecnológico, y esto tiene que trascender mucho más allá de simplemente preparar al propio docente de tecnologías en las nuevas tecnologías, sino en el uso realmente apropiado, correcto, estratégico de los docentes en el aula en su día a día, ¿no? Y de los docentes de todas las disciplinas en general, no solamente en los docentes de innovación. Para todas las edades. Inclusive ahora me pidieron un capacitador, un experto argentino que tiene una organización que se llama Ciencia para el Asombro,
en Argentina, que lo invitamos a participar en unas capacitaciones que empezamos a hacer a nivel de Latinoamérica en la educación, y él se inspiró tanto en ser uno de los embajadores de la, ¿no?, de la inteligencia artificial generativa aplicada a la educación, que dijo, y escribió un libro, me pidió escribir el prólogo de ese libro, algún rato se los compartiré para que puedan verlo, ¿no?, la IA en la primera infancia, porque definitivamente tiene que haber esto. Te cuento que un Texuyo es un evento que lo crearon un grupo de jóvenes peruanos, de estos que brillaron y por eso tuvieron la oportunidad de sacarse becas en distintos países del mundo. Pero sobre todo este grupo es los que estuvieron en Estados Unidos con una beca, estudiaron carreras, sobre todo de ciencia de la computación, y se quedaron a vivir allá, porque los contrataba Twitter, los contrataba Amazon, los contrataba IBM, diferentes empresas, y crearon esto de Texuyo, tecnologías como Tahuantinsuyo, pero de tech, y invitaban cada año a distintas figuras. Un año tuve oportunidad de estar ahí, y esto fue hace unos 6 años, yo creo que, no más, 7 años, el 2019. Y uno de estos jóvenes que era uno de los cracks en Twitter, en ese momento se llamaba Twitter, todavía no era X, yo le decía, pero tienen que ustedes hacer algo para nuestro país, no sé qué, en Estados Unidos. Y, sí, perfecto, queremos, de todas maneras queremos. Y le digo, bueno, te doy un desafío. ¿Cómo le explicas a los niños desde los 3 años, desde que ya entran por primera vez a aprender, ¿no?, a estar en un espacio educativo con otros niños? ¿Cómo le explicarías al niño de 3, al niño de 5, al niño de 7, al de 12, según su edad, qué significa la inteligencia artificial, ¿no?, con sus palabras, acorde con su edad? O sea, desde ahí ya venía un poco ese tema. Todavía no habíamos hablado, no habías lanzado inteligencia artificial generativa, así que nos acordábamos el otro día de esto. No, sí. Pero qué importante es poder concientizar a los estudiantes desde muy pequeños, ¿no? Y también cómo llegar a ellos y que realmente pues no se tergiverse el verdadero concepto de lo que es la inteligencia artificial en la educación. Exacto, ¿no? Y además que cada vez está habiendo más preocupación, una preocupación natural, pero también necesaria, importante, en cuanto al tema del uso de las pantallas, el tema de la lectura, que no sea en el libro de texto, sino solo sea en el libro manera digital. O sea, todos estos aspectos se están investigando mucho y se están investigando neurocientíficamente también. O sea, hay mucha evidencia y todo. Y todo eso es tan importante, ¿no?, para medir. Pero eso no quiere decir entonces la prohibición. Hay países que leen este tipo de documentos, ¿no?, este tipo de evidencia que está demostrada de los impactos negativos que pueden haber, y definitivamente se van por el lado fácil. Bloqueamos, prohibimos. Soy un poquito más de la idea de decir, señores, sí, nosotros tenemos que llevar esa voz, pero al mismo tiempo tenemos que decir, bueno, gradualmente cuánto tiempo frente a pantallas debe ser aprovechado con estas tecnologías como la de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Definitivamente, Lucía, pero así como hemos visto, ¿no?, y la realidad nos muestra que hay docentes que ya empezaron a asumir la presencia o la irrupción de la inteligencia artificial en el aula, hay un sector que todavía se muestra reticente al cambio. Creo que como todo cambio y en todo ámbito, siempre hay reticencias al respecto. ¿Qué opinión tienes o cómo ves tú que está asumiendo tanto los docentes como los directivos esta irrupción de la inteligencia artificial en el aula? Sí, mira, un poco como te decía al comienzo, de hecho, genera más que nada miedo, ¿no es cierto? Lo típico, o sea, la primera frase que sale es: seremos reemplazados, el docente va a ser sustituido por la IA, cosa que realmente, bueno, en buena hora salen ese tipo de mensajes para que entonces tengamos que trabajar sobre los conceptos y sobre lo que realmente tiene que ser, cómo tiene que ser entendida la inteligencia artificial como una gran aliada del docente, ¿no es cierto? Puede ser realmente la aliada ideal para poder no solamente ahorrar tiempo, sino para sacar mucho más provecho y para impactar mucho más en la calidad de los aprendizajes. Tú sabes que yo me acuerdo que estaba tratando de sacar la cuenta cuándo fue la celebración de Corefo de los 30 años, creo que fue en el 2023, y me invitaron a exponer
sobre estos temas de las tecnologías. En ese momento todavía no hablábamos de inteligencia artificial generativa como tal, mucho solamente como que acababa de salir algo del concepto. Y a mí se me ocurrió poner, ¿no?, en una de las diapositivas, señores, ¿y qué tal si dentro de poco ya el libro de texto de matemáticas de Corefo sea el libro IA, matemáticas con IA, ¿no? Así, o sea, me lancé con eso y realmente hoy día, pues, definitivamente tenemos que pensar. Y por eso seguramente una de las cosas que ustedes están haciendo es invitar a gente como yo a que ya empecemos a ver qué pasa con ese libro de texto, que si bien después tuvo el componente del libro digital, pues tiene que tener el componente del libro inteligente, ¿no es cierto? Así Todo es. eso ya vino para quedarse. Para quedarse, ¿no? Sí, definitivamente. Y ese es un concepto que tiene que tener claro el docente, ¿no? Totalmente. La inteligencia artificial vino para quedarse y debemos entender, tal como lo dice nuestro especialista, que la IA no es un sustituto de la labor docente, sino que debemos entenderla como una aliada. Lucía, una etapa muy importante, sin lugar a dudas, en la labor docente es la etapa de planificación. En la planificación definimos cuáles son los objetivos, las metas a trazar, ¿no?, durante el periodo lectivo. Definimos cuáles son esas herramientas, instrumentos, recursos que vamos a utilizar precisamente para poder desarrollar nuestras sesiones. En ese sentido, ¿cómo la IA puede ayudar en ese proceso de planificación o en la generación de recursos para el docente? Bueno, es tal vez donde más, ¿no? Claro, creo que ve el docente, el momento en que el docente se enfrenta ya, porque primero se enfrenta, ¿no? Primero le dicen, bueno, tienes que aprender a crear correctamente preguntas y todo, y se enfrenta por primera vez y comienza a decir, bueno, me dicen que con esto yo puedo planificar mejor una clase de tal temática sobre, no sé, fracciones para los niños de tal edad, de cuarto grado, tengo que hacer ese tipo de planificación de esa área de las matemáticas, ¿no? Y tengo que estar alineado al currículo por competencias que cubre esta parte de las matemáticas para tal edad, ¿no es cierto? Tengo que considerar que hay una diversidad, que hay niños que tienen distintas formas de aprender, tiempos que tienen que dedicar, o también otro tipo de diferencias, ¿no es cierto? Estilos, diferencias realmente que existen, ¿no es cierto? Y cómo hacer esto con gran accesibilidad para todos. Todos esos aspectos que el docente normalmente los tiene que hacer por su propia iniciativa para cada una de las sesiones de aprendizaje que tenga que hacer de la mejor manera, por supuesto, poniéndole lo mejor de sí todo, pues resulta que ahora incorporas en la inteligencia artificial, ¿no? Con preguntas, con indicaciones claras, precisas, por supuesto, ¿no? Completas, para que te pueda ayudar, y te ayuda de una forma impresionante a planificar no solamente una sesión, sino todo lo que puede ser tu plan curricular de tus sesiones, ¿no es cierto? Y como decías, bueno, el tema de la gestión de los contenidos, la creación de contenidos, la curación de contenidos, ¿no es cierto? Y ir gestionando todo eso a lo largo de lo que es una planificación inclusiva anual, te lo puede hacer a veces en minutos. Entonces, ahí sí es donde más se percibe un ahorro clarísimo de tiempo, donde no tienes que preocuparte mucho de esto, cómo va a calar en cada estudiante. Obviamente siempre vas a tener que poner el criterio. O sea, tienes que tener claramente tu propósito, por eso vas a hacer las preguntas correctamente, y con ese propósito, con preguntas correctas, vas a recibir la mejor información, la vas a poder ir depurando con más y más preguntas, y luego tienes una planificación con un tiempo que fue récord comparado con lo que era. Entonces, cuando descubres esa magia, porque prácticamente para el docente en esa primera experiencia, esa magia. He visto docentes que pagan su tarifa mensual para tener más allá de lo que es la primera experiencia, ¿no? Porque ven, acá sí es el día y la noche para mí, realmente. Docentes que van entendiendo. Esos docentes son docentes que cada vez más los están convirtiendo en docentes modelo para que puedan contagiar y replicar y compartir con sus colegas todas estas cosas que van pudiendo lograr, ¿no? Para cada una de las disciplinas, ¿no? Dentro de lo que es, y para cada una de las competencias. Entonces, en tu intervención, Lucía, has mencionado un término muy importante que es la curación del contenido. Sí.
Los docentes muchas veces piensan que, no todos los docentes, sino un sector, ¿no? Que se trata de copiar y pegar. Igual en el caso de los estudiantes, que vamos a copiar y pegar la información que nos va a brindar, ¿no? La inteligencia artificial. ¿De qué manera podríamos o podría el docente curar esa información de una manera exitosa? ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir para poder obtener realmente una información que sea fiable? Claro, es muy importante tu pregunta porque lamentablemente cuando vemos cómo están los trabajos de los docentes y hacemos un cierto análisis, ¿no es cierto? Cuando se trata de hacer algún tipo de investigación, por ejemplo, para ver la evidencia de cómo los docentes están trabajando con esto y lo que están presentando en el aula a sus estudiantes, sí se encuentran distintos tipos de docentes y distintas formas de aprovechar la IA, y ahí sí encuentras ciertos docentes que sí están haciendo el copy-paste, otros que están haciendo, sí, están recogiendo todo lo que pueden, pero que están poniendo mucho de su criterio, ¿no? De su sentido, y ahí te das cuenta que es, primero que nada, necesario, es crítico el desarrollo del pensamiento crítico del propio docente. El docente también tiene que pasar por esa experiencia, la experiencia de pensar críticamente de todo lo que me está dando. Ahora yo como esto sí me lo creo o ya me lo sabía o he aprendido más cosas de esto, me estoy actualizando con esto. Todo eso tiene que trabajar el propio docente primero que nada, ¿no es cierto? Uh-huh. Para luego ya decir, sí, o sea, mi proceso de creación, de curación de contenido en este caso, uh-huh, es un proceso donde he puesto realmente claramente mi criterio en cada una de las partes, ¿no? Se habla de alucinaciones, inclusive o sea, cada vez vas entendiendo más. Claro, en el sentido figurado. No es. Inclusive hay experiencias interesantes cuando uno lo pone a la inteligencia artificial, el docente lo pone como si fuera un estudiante. A ver, me quiero imaginar que eres un estudiante y te voy a hacer preguntas. Así y comienza ahí un ejercicio también opuesto e interesante, ¿no? Claro, sí. El invertir roles para Exacto. que ese ejercicio del uso de la inteligencia artificial pues sea mucho más provechosa y más exitosa. Sí, esto que dices de invertir roles, juego de roles distintos, jugando con la inteligencia artificial, uh-huh, y luego trayendo, obviamente, a los estudiantes a esas experiencias, ¿no? Hay mucha riqueza de oportunidades en esto, ¿no? ¿Y qué aspectos consideras que debería tener en cuenta el docente para que en ese camino, ¿no?, de curación de la información no se pierda la calidad pedagógica? Eso es algo que el docente tiene que entender, que la calidad pedagógica está en sus manos y siempre va a estar en sus manos, ¿no es cierto? Ahora yo realmente creo que el docente también tiene que entender que si bien esto le está ahorrando tiempo, si bien el docente podría hacer, no tuve tiempo para preparar esto y agarrar la inteligencia artificial y hacer algo así, realmente tiene un desafío muy grande, que es el hecho de cómo con inteligencia artificial podemos hacer que los estudiantes también puedan aprender más, aprender mejor, ellos mismos, utilizar la inteligencia artificial, tener experiencias propiamente en la clase para que todos en conjunto podamos ir viendo cómo sería. ¿Qué piensan ustedes de lo que dijo de esto? Poner una novela, por ejemplo, una novela, un libro, ¿no es cierto?, de historia, de lo que fuera, o de una novela propiamente, ¿no?, de algún autor específico, uh-huh, y ponerle a hacer preguntas en conjunto con los estudiantes, uh-huh, a la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces luego preguntarle al estudiante, ¿esto que respondió, cómo lo ves? Ahí se desarrolla. O sea, tenemos la oportunidad más grande para que esas competencias como pensamiento crítico, autogestión del aprendizaje, uh-huh, ¿no es cierto? La propia competencia digital, de entenderte como ciudadano digital. Hay una serie de competencias dentro del currículo nacional nuestro, uh-huh, que realmente hoy día se pueden lograr de mucho mejor manera cuando estamos expuestos, ¿no es cierto? La capacidad de solucionar problemas, uh-huh, ¿no? Haciendo preguntas correctas y todo esto que quisiéramos hacer hoy día y que nos es difícil, pues realmente jugando con la inteligencia artificial, teniendo a nuestros estudiantes también inmersos en esto, se pueden lograr cosas
que no podíamos lograr, no estábamos logrando con simplemente una capacitación para implementar el currículo por competencias. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago realmente una serie de áreas en las cuales hoy día con la inteligencia artificial las podemos trabajar de manera más divertida inclusive para los estudiantes, ¿no? De hecho que sí, lo lúdico siempre va a ser más llamativo, ¿no? Para poder lograr una sesión mucho más dinámica, ¿no? Sí. Y que es lo que realmente despierta de cierta manera el interés del estudiante a una clase convencional, ¿no? Así es. Como docentes manejamos amplia información, ya sea de metodologías, de evaluaciones. Tenemos a la mano una cantidad de información y datos que muchas veces, o en los cuales muchas veces invertimos tiempo, ese bendito factor tiempo en poder procesar. ¿De qué manera la inteligencia artificial podría ayudarnos en ese sentido específico de la sistematización de la información? Bueno, también es otro de los campos donde de hecho nos puede ayudar muchísimo, ¿no es cierto? Sistematizar la información. O sea, ¿qué es sistematizar, no es cierto? Es, primero que nada, el docente recopila información en general, sin pensar todavía en la inteligencia artificial. El docente recopila información de aquí, de acá, de distintas fuentes, la ordena, la clasifica, la analiza, ¿no es cierto? Y con todo ese proceso, luego crea sus sesiones de aprendizaje y toma decisiones sobre, bueno, cómo voy a crear esa clase, ¿no es cierto? Y esa sistematización obviamente apunta a que finalmente haya una mejor calidad de la enseñanza, ¿no es cierto? Las experiencias de aprendizaje se vuelven mucho más ricas cuando ha pasado por todo un proceso en ese sentido, ¿no? Pero tenemos tanta cantidad de información tan grande, cada vez más vasta, y definitivamente pues el poder humano no da para poderla analizar, procesarla de tal manera que puedas sacar unas conclusiones como para que esa evidencia te permita crear unas sesiones con mucho mayor impacto. Y en ese sentido la inteligencia artificial per se, por naturaleza, está hecha para eso, ¿no es cierto? Para recoger millones de datos, millones de información de cada uno de los tipos de temáticas para cada una de las áreas curriculares, para cada uno de los propósitos en la educación, que definitivamente pues, puede ser ahí sí nuestro gran aliado. Nos economiza tiempo, pero también nos da una calidad de evidencia como para tomar decisiones mucho más rica, ¿no? Mucho más valiosa. Y en ese sentido, recuerdo que ¿no? información y puntos de vista de diversos especialistas en la materia que coinciden en señalar que no se trata de trabajar menos, sino que se trata de trabajar mejor para poder tener más tiempo también para digamos, la labor del aula en sí. Claro. ¿Coincides con esa opinión? Totalmente, ¿no? Definitivamente que sí. Y es como, o sea, trabajo menos porque ya me sustituye en el buen sentido de la palabra. O sea, primero reclamo porque me va a sustituir y ya no va a existir el docente, pero por otro lado, me quedo en mi zona de confort porque ya pude usarlo de esa manera sustitutiva a la inteligencia artificial. Y no es eso, ¿no? Definitivamente hay mayores desafíos para el docente para que pueda realmente seleccionar. En ese proceso de sistematización, el docente sí tiene que ser muy crítico, lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Sí, tener mucha criticidad para poder decir, ya, he logrado sistematizar esta información, ahora tengo que seleccionar qué es lo que más es conveniente para cada una de las temáticas, cada una de las áreas, cada una de las disciplinas, con cada una de las edades, o cuando tengo que trabajar con chicos que pueden tener, por ejemplo, cierto tipo o sea, estoy identificando, ¿no? Me sirve para identificar claramente que hay algunos que están teniendo algún tipo de falencia en alguna parte, ¿no es cierto? En general, he visto que esto se ha respondido de una manera no correcta para la mayoría. Quiere decir que me faltó este tipo de aprovechamiento, claro, y así una serie de cosas que te va dando gracias a que hiciste correctamente todas las fases de sistematización, de aprovechamiento de toda esa gama de información que te la dieron de una forma estructurada, selectiva, bien claramente distribuida, organizada, como para que tú tomes pues tus decisiones de manera mucho más correcta, ¿no? Así es, y definitivamente el docente, ¿no? Tiene que entender
que la inteligencia artificial, tal como lo señalabas, ¿no? en tu anterior alocución, es un aliado también en este sentido, ¿no? Por ejemplo, estamos asistiendo en este momento al inicio del año escolar, donde se aplica la evaluación diagnóstica, ¿no? Y qué importante o qué importancia tiene la inteligencia artificial para poder sistematizar esta información, ¿verdad? Claro, sí, definitivamente es una de los usos que se puede dar, pero ya ahora el tema de contar con una herramienta que te pueda sacar los datos, ¿no? La evidencia clara, distribuida, inclusive de lo que ocurre en contextos similares al tuyo, en contextos diferentes al tuyo, en contextos donde hay un avance, unos logros de aprendizaje mayores para cada disciplina, para cada propósito específico que estoy buscando, y cómo lo hicieron, cómo lo han hecho, preguntas a la inteligencia artificial y te sacan unos ejemplos maravillosos de esto, cómo funcionó de mejor manera con estas edades para hablar del cambio climático en quinto grado de primaria o más bien comparativamente con segundo de secundaria, ¿no? Se llegaron a tales conclusiones, se entienden las causas, quieres hacer eso en una sesión de 40 minutos porque es el tiempo que vas a dedicar y tienes toda esa evidencia de cuando se hizo bien, en el impacto que produjo, cómo pudiste calificar cómo pudieron en otros casos calificar estudiantes y vieron un resultado de una calificación mucho mejor, todos aprendieron, todo ese tipo de cosas las vas recogiendo, ¿no? Y en ese sentido es muy importante poder ingresar una instrucción o prompt adecuado, ¿verdad? Totalmente. Específico, delimitado. Mira, yo me acuerdo que hace unos años, cuando hablábamos de las metodologías activas, ¿no es cierto? Y decíamos, bueno, las metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje después basado en retos, el aprendizaje basado en descubrimientos, y también decíamos el aprendizaje basado en preguntas, sin pensar todavía que venía la inteligencia artificial generativa. Es que hacer las preguntas correctamente es algo que hoy día, claro, se vuelve algo necesario, pero tienes que aprender. Y el docente, fuera de la intervención de la inteligencia artificial con sus estudiantes, tiene que enseñarles a decir, estas son las maneras como tienes. Cuando vamos a trabajar con inteligencia artificial y vamos a recoger a sus estudiantes, los docentes ahora tienen como mucho más habilidad porque han tenido que ejercitar mucho más cómo hacer las preguntas de manera correcta. Haces una pregunta muy general, te va a contestar algo general. Y muchas veces dispersa también, ¿no? Dispersa, eres disperso por naturaleza, bueno, te lanzas así y te va ayudando a acotar cada vez más. Hay estas plataformas, digamos, estas herramientas de inteligencia artificial que ya cuando tienen un costo, ¿no? Y que, como te decía, hay docentes que veo y me alegran, docentes de educación pública, que veo que están haciendo su gestionan de alguna manera, su esfuerzo, ¿no? Para poder pagar, para tener mucho más riqueza de la información que van sacando, ya interactúan de una manera que también van alimentando a la inteligencia artificial con la que tienen esa relación, porque ya se convierte en una relación de preguntas y más precisión de preguntas, y llega un punto en que inclusive la propia herramienta de inteligencia te hace preguntas ya conociendo, porque ya tiene registrado ese contexto, ¿verdad? O sea, se genera, claro, hay gente que dice, sí, pero eso ya significa deshumanizar, porque ya los dos estamos en un plan, ya le estamos humanizando al es instrumento. Que se ha escuchado mucho últimamente, muchísimo, ¿verdad? El tema de nos vamos a terminar deshumanizando, o simplemente el factor humano, ¿no es cierto? Ya no va a ser tan importante cuando realmente es más importante. O sea, eso es algo que es importante que tengan realmente claridad los docentes, ¿no es cierto? Cuán importantes nos estamos convirtiendo ahora para procesar bien todo el tema del uso de la inteligencia artificial de manera sana, de manera proactiva, de manera responsable, por supuesto también de manera ética y por supuesto también enfrentando los riesgos que esto pueda tener, pero para sacarle el máximo del provecho, ¿no? Abordando ese tema de la inteligencia artificial en el aula, pasemos ahora al perfil del estudiante. ¿Cómo está impactando la IA en su forma de aprender actualmente? Sí, también, definitivamente que
casi podríamos hacer un paralelo con lo que es la experiencia del docente, cuando el docente quiere preparar una clase, hace su planificación, aprovecha todo lo que es la sistematización. Para el estudiante, en la experiencia, en que tenga la oportunidad de que el docente le dice, porque eso es lo clave, ¿no? El docente le debe encargar al estudiante, por favor, esto lo van a hacer buscando inteligencia artificial. En vez de decir, esta es la tarea, ustedes tienen que trabajar sobre la fotosíntesis, me tienen que traer, ¿no? Un poquito en el modelo de clase invertida, ¿no? Que es, ¿no? Vayan, prepárense porque vamos a hablar sobre la fotosíntesis en la próxima clase y ustedes traigan las nociones generales, pero no le dice, usen inteligencia artificial. Y después lo primero que surge en el docente, lamentablemente, es un poco de desconfianza. Esto lo he copiado de inteligencia artificial. Yo ya tengo detectores, yo sé cómo ver el plagio. En vez de eso, todo lo contrario. Instruirlos. Instruirlos y decirles, señores, ustedes van a hacer doble ejercicio ahora. Van a buscar a inteligencia artificial. Ustedes me van a contar mañana cómo son las preguntas que hicieron. O sea, hagan sus propias preguntas para ver hasta dónde llegaron a tener información precisa y todo. Y también con otro tipo de herramientas, que no sean de inteligencia artificial, otro tipo de metodología, otro tipo de recursos, busquen híbridos también, ¿no? O sea, hagamos finalmente, claro, una forma híbrida para que traigan y aquí discutamos. Esa es una delicia, ¿verdad? De experiencia de aprendizaje cuando el estudiante ha tenido que pasar por esas dos, en vez de pretender engañar, como de hecho en algunos casos podría pasar. Si es que la pregunta es tan general, traigan esto, el estudiante cree que, bueno, no tuve tiempo, lo que fuere voy a hacer, y entonces viene más bien el lado del docente que, voy a verificar si lo que hiciste. No, todo lo contrario. Vemos, como digo siempre, el toro por las astas y agarremos a los estudiantes con ese tipo de experiencias y que traigan a la clase lo que fue su experiencia con inteligencia artificial versus lo que fue con otro tipo de recursos, libros de texto y otros materiales. Y de esta manera definitivamente se despierta lo que es el pensamiento crítico, que es lo que realmente buscamos, ¿no? En los estudiantes. Realmente queremos, ¿no es cierto?, extraer ahora resultados con la inteligencia artificial. Yo creo que voy a insistir siempre que nos llegó la gran oportunidad para ver cómo trabajar el tema del pensamiento crítico de una manera realmente mucho más provechosa, ¿no? ¿Y usted considera que actualmente ese aspecto del pensamiento crítico se está trabajando de manera adecuada? De manera general, hablemos, ¿no? O sea, de manera general todavía no se está trabajando de manera adecuada. Yo creo que definitivamente no. ¿Cómo logras en una clase típica, tradicional, con un grupo de estudiantes que realmente desarrollen pensamiento crítico simplemente diciéndoles ustedes tienen que ser críticos cuando vayan o sea, dando instrucciones de este tipo y no en la práctica? Tienen que tener experiencias propias, ¿no? Con inteligencia artificial en este caso, que son la gran oportunidad para que puedan realmente los chicos decir, sí, acá no actué tan críticamente sobre esto, lo asumí como una verdad absoluta, mientras que en este otro caso, ¿no?, en esta otra experiencia, sí, fui crítico, o por grupos, ¿no es cierto?, cuáles sí actuaron con más criticidad versus otros, y todo eso te va dando realmente, ya después los chicos se vuelven críticos. No se trata de volverse desconfiados de todo, ¿no? O sea, hay una cantidad de información que te va a llegar, que de hecho está procesada, trabajada, que viene de muchas fuentes distintas, digamos, de mucha alimentación, de mucho entrenamiento a estas herramientas de inteligencia artificial. O sea, eso es un hecho, hay mucha información. Sí. La mayor parte de esa información, eso también tenemos que entender, la mayor parte de la información que recibe un docente cuando pone el insumo con sus prompts correctos, y la mayor parte de lo que el estudiante va a recibir cuando ponga el insumo de manera correcta, por eso la primera parte, la de las preguntas, cómo hacerlas correctas, es súper importante, pero el rato que ya tienes esa parte lograda y ya puedes hacer el ejercicio de preguntar correctamente, esa parte realmente cuando ya tienes la información, la mayor parte es una información muy rica, muy valiosa. Te toca esa partecita de ver qué estuvo fallando, ¿no? Y así como el pensamiento crítico es muy importante en el estudiante, ¿qué otras habilidades tiene que poseer o desarrollar el estudiante para poder hacer un buen uso de la inteligencia artificial? Bueno, la primera cosa que creo que es importante y que no podemos ahorita dejar como en segundo plano, preocuparnos de enseñar a los chicos a usar la inteligencia artificial, y que cobra más fuerza que nunca hoy día,
y que hay que incluirle además este componente, es el de lo que se llama la construcción de ciudadanía digital. Los estudiantes, lamentablemente, el concepto de nativo digital se interpretó por décadas de manera equivocada. Se pensaba, el nativo digital es quien viene con un chip bajo el brazo, o sea, por arte de magia ya sabe cómo. Por supuesto que sabe, el nieto ¿no? Alguien dice, sí, porque mi nieto, 2 años, me resuelve el problema del celular. Ok, sí, pero de ahí a que tome conciencia de cómo estamos viviendo frente a las disrupciones tecnológicas, ¿no es cierto? Cómo tenemos que enfrentar el ciberbullying, cómo tenemos que proteger nuestros datos, cómo tenemos que tener seguridad cuando estamos en los entornos digitales, pues ahora cómo tenemos que vivir con la inteligencia artificial de la misma manera que decíamos antes, ¿no es cierto? De manera ética, de manera responsable, todo eso es fundamental. Entonces, la habilidad de la propia competencia digital se amplía. La definición de ciudadanía digital, ¿no? De cómo enfrentar los retos, los riesgos para ser más proactivo con inteligencia artificial, es un concepto que forma parte ahora de la ciudadanía digital. Entonces creo que es clave ese aspecto, ¿no? No solamente cómo saber usar la inteligencia como tal, sino esa toma de conciencia de cómo estamos viviendo hoy día con la inteligencia artificial. Lucía, tomando en cuenta la amplia información que nos has brindado y valiosa, por cierto, en cuanto al uso de la inteligencia artificial en educación, cabe preguntar lo siguiente: ¿cuáles consideras que serían los 3 aspectos más importantes o acciones, en todo caso, más importantes que el docente tendría que priorizar para poder utilizar la inteligencia artificial con éxito en su práctica docente? Bueno, a ver, dirigiéndome a mis queridos docentes del Perú, ¿no es cierto? Yo quisiera realmente decirles que lo primero es abrir su mente hacia la inteligencia artificial, entenderla como la mejor aliada que nos puede haber llegado para tener una mejor práctica docente, para lograr una mejor calidad de la educación, para hacer que esa educación sea lo más personalizada posible, para que llegue a todos los estudiantes, y por ende hay que prepararnos, ¿no es cierto? Como nos hemos tenido que preparar cada vez con cada tipo de tecnología o metodología que nos va llegando y que nos tenemos que ir acoplando a ellas. Es un momento crítico para poderlo aprovechar, ¿no? Entonces, primero prepararnos para realmente estar al día con esto, ser capaces con ello, con esa preparación que tenemos de poder hacer las preguntas correctas para tener el máximo input, la máxima generación de materiales, de soluciones, de contenidos propios, adecuados, ¿no? Saber planificar de mejor manera, poder saber cómo sistematizar toda esa información. Lo segundo que yo diría es que realmente inviten a sus estudiantes a ser parte de este proceso de aprendizaje del uso apropiado de la inteligencia artificial. En vez de otra vez asumirnos un poco como los que ya me lo sé todo con inteligencia artificial y entonces ahora voy a dictarles, ¿no? De esta otra forma, con todas estas nuevas maneras en que estoy creando mi contenido para las sesiones, pues invitémoslos a ellos. Vamos a poder lograr, por ejemplo, desarrollar mucho más el pensamiento crítico si es que los invitamos a ellos a ser parte de estas experiencias. Y en tercer lugar, compartan cada uno de esos aprendizajes que están teniendo ustedes con sus colegas. Esto tiene que difundirse, masificarse de la manera más rápida posible porque no tenemos tiempo que perder para poder aprovechar realmente la inteligencia artificial en la educación y en la calidad de la educación de nuestro país. Finalmente, Lucía, ¿qué mensaje le darías a aquellos docentes que aún sienten esa incertidumbre de utilizar la inteligencia artificial en sus clases? Bueno, yo les diría a los docentes que todavía tienen estos miedos, ¿no es cierto? Son ciertos temores, a que no pierdan tiempo con ello, que salgan de ese temor, porque realmente la inteligencia artificial, en primer lugar, jamás los va a sustituir. En segundo lugar, la inteligencia artificial puede ser más bien la mejor aliada de ustedes.
aprovechen, comiencen con preguntas simples, con formas ágiles, fáciles, ¿no? De algo que luego van a poder ir alimentándose para generar realmente una educación transformadora. Estamos hablando de la transformación digital en la educación, estamos hablando de las disrupciones, estamos hablando de unas metodologías ahora activas, nuevas, estamos hablando de un currículo por competencias y todavía seguimos a veces aferrándonos a ese currículo por contenidos, o sea, ese contenido que ya me lo sé y que lo doy día a día y lo puedo repetir a la perfección y no me voy a equivocar. Maravillosamente, si con la inteligencia artificial más bien se equivocan, comparten con sus estudiantes. Miren, me equivoqué de esta forma, interactuando por fin con la inteligencia artificial, tuve estos errores, hice la pregunta de una forma que no fue la correcta y ustedes cómo lo hubieran hecho. Esto acerca mucho más hoy día a los estudiantes, a ustedes, para lograr en conjunto una mejor educación. Gracias. Entonces, yendo en la línea de buscar la ansiada calidad docente, los invitamos a que asuman con responsabilidad estos grandes retos que se presentan en la educación hoy en día, como lo es el uso de la inteligencia artificial, y sobre todo seamos responsables en su uso para diseñar experiencias significativas para nuestros estudiantes. Agradecemos de esta manera la participación de nuestra invitada el día de hoy. Muchas gracias, Lucía, por habernos ilustrado con respecto a este tema. Muchísimas gracias, Lisette. He disfrutado de este espacio. Gracias por darme la oportunidad, ¿no? De poder compartir algo de lo que, bueno, como muchos que estamos tantos años, yo como creo que te comentaba en algún momento cuando nos conocimos que soy economista, metiche en educación, 30 años ya y seguiré de metiche, no creo que ya logren sacarme y por eso siempre me gusta estar compartiendo con cualquier docente que tenga alguna pregunta, alguna duda o que quiera ver de lo que hago, qué cosa puedo compartir con ellos, siempre abierta para ello. Así que bueno, si es que alguien quiere, pues les dejo mi correo, lucia.acurio@grupoedutec.com. Y si se olvidan de Grupo Edutec, lucia.acurio@gmail.com. Gracias. Y a ustedes, estimados docentes, los invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales y a que nos acompañen en un nuevo episodio de nuestro podcast Corefo, Voces que Educan. Hasta la próxima.